señora rectora, Geri Ramón Hoffner, señor vicerrector académico, doctor Carranza, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Víctor Toroyanos, y doctor Javier Unceda Moreno, a quien, antes de hablar sobre lo que ha hecho y aportado, le damos la bienvenida a lo que quienes lo conocemos sabemos que le llama a este país su segunda patria. Sería largo explicar por qué es su segunda patria, pero quizás él lo dirá. El doctor Javier Unceda Moreno es como él se autodefine, pero hace poco. Es una autodefinición que encontré en una entrevista que le hacen en un periódico. Él se define como letrado, pero no letrado en el sentido de abogado, porque a los abogados nos dicen letrados, sino en el sentido más amplio, en el sentido más universal, porque además de ser abogado, es escritor, es jurista en su especialidad, pero además hará unos años pues le nació algo que él cuenta que quería hacer. Es periodista, escribe con periodicidad en varios periódicos de España y hace poco el Nacional de Caracas le ha publicado un artículo. En consecuencia, su formación está a partir del reconocimiento del saber de lo humano, no en la perspectiva de la ciencia exacta, sino en la perspectiva de la ciencia de la interpretación, como es el derecho, pero también en la perspectiva de la ciencia social y la ciencia política en general, y de las comunicaciones. Y eso hace que Javier Unceda abarque pues un universo muy amplio. Ahora bien, sin duda es un intelectual prolífico. Se puede decir que él, además de ejercer la profesión de abogado, realiza diversas actividades. Nació en Oviedo, es asturiano, pertenece a lo que muchos conocemos como el Principado de Asturias. Proviene de una destacada familia profesional asturiana, y aquí debo mencionar a quienes fueron los artífices de su personalidad, como su padre, Juan Manuel Unceda Abello, médico oftalmólogo, de quien la plaza de acceso al Hospital Universitario de Oviedo lleva su nombre en reconocimiento a su labor médica, e igualmente el premio fin de carrera de medicina de la antigua Universidad de Oviedo. Su madre, María Isabel Moreno Méndez Navia, es puertorriqueña, lo que significa que en Javier Unceda corre sangre, tradición e historia caribeña e hispanoamericana. Él desciende de familiares dedicados a la medicina, pero decidió en algún momento de su vida estudiar Derecho. Precisamente en una entrevista en el diario Uno, confiesa que le gusta decir que es letrado, vale decir, estoy repitiendo lo que yo dije, en el doble sentido del término, como persona que se dedica profesionalmente al derecho y a la cultura a partir de las letras. También en esa entrevista nos manda a los peruanos un piropo y dice, para muchos, ¿no? Dice lo siguiente:
que, según Junceda, los peruanos os expresáis en el mejor español como es aceptado universalmente. Y eso es aceptado universalmente. Yo tuve una experiencia, señora rectora, en el año 1984, estaba en un hotel en Madrid y a la hora del desayuno se acerca el mozo y yo le digo, por favor, tráigame un vaso con agua. Y él me dice, ¿y tú eres de Valladolid? No, le digo, yo soy peruano. Entonces, porque tú has hablado muy bien, me dice, porque el vaso no es de agua, sino el vaso es con agua. Bueno, pero realmente, como sabemos, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, decir de agua o de agua es correcto. Pero esa es la expresión de los peruanos. Sus vínculos con nuestro país no son solo por la historia y los amplios conocimientos que tiene de él, sino por sus reales relaciones y permanentes acciones para el Perú, porque él ha servido al Perú. Fue hace unos años cónsul honorario del Perú en el Principado de Asturias. Y él siempre me dice que es uno de los trabajos más interesantes que ha tenido. Su currículum es largo. En consecuencia, me va a permitir hacer algunas abreviaciones de los puntos más importantes de toda su trayectoria, puesto que obviamente estudió en la Universidad de Oviedo, tan antigua como San Marcos, pero un poquito menos antigua. Después hizo una doctoral, una maestría, una doctoral, un posgrado en la Universidad de Valladolid y ha realizado diversas actividades económicas y diversas actividades académicas. ¿Cuáles son fundamentalmente sus méritos universitarios? Director del área de conocimiento de Derecho Administrativo de la Universidad Internacional de Cataluña, que tuve la oportunidad de conocer hará unos aproximadamente 10 años, cuando el doctor Junceda me invitó a dar unas conferencias. Decano de la Facultad de Derecho de esta Universidad Internacional de Cataluña, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades de la Universidad de La Rioja, conocida como UNIR, director del Departamento de Derecho de la Universidad Internacional de Cataluña, creador y primer director del Máster Universitario Oficial de Abogacía de la Universidad también Internacional de Cataluña, director ponente o profesor en más de 40 másters, cursos, seminarios y reuniones científicas celebradas en España y en el exterior, incluidos los programas organizados de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España y, evidentemente, en el exterior ha dado conferencias en diversas universidades de nuestro país. Miembro de honor del Comité para el Estudio y Difusión del Derecho en América Latina, vocal del Consejo Social de la Universidad de Oviedo por la Junta General del Principado de Asturias, reelegido en junio del 2012 por unanimidad de todos los grupos parlamentarios hasta el máximo de 2 mandatos establecidos por ley. También, respecto a estos méritos, esta trayectoria, ha sido presidente de la Comisión de Lenguaje Jurídico de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, habiendo participado en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, auspiciado por la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española, representando a Estados Unidos.
vocal de la Comisión de Literatura Digital de la Academia Norteamericana de Lengua Española. Un paréntesis, esta Academia Norteamericana de Lengua Española demuestra el avance y el crecimiento del español en nuestro continente. Está de más decirlo porque es una tendencia. Simplemente voy a dar dos ejemplos. Primero, que haya ya una academia, una real academia, una academia de la lengua española de Norteamérica, porque en Norteamérica, vale decir Estados Unidos, pero también creo que incluye Canadá, debe haber un promedio por lo menos de 60 millones de hispanohablantes entre Estados Unidos y Canadá. Y eso es una experiencia importante. Y después, cuando me desempeñaba como director del Diario El Comercio, hacíamos reuniones en la Sociedad Interamericana de Prensa, donde había también directores de medios de comunicación norteamericanos, pero el idioma que más se hablaba era el español, aunque todos probablemente los que estábamos ahí hablábamos inglés. En consecuencia, esa es la expansión y la universalidad del español en nuestro continente y también fuera de él. Como investigador, autor y coautor de más de 2 centenares de obras repartidas en 20 monografías y volúmenes colectivos, y el resto artículos, comentarios jurisprudenciales y recensiones sobre derecho administrativo y derecho ambiental, publicados en las principales editoriales y revistas españolas e iberoamericanas indexadas. Ha participado en más de 25 proyectos de investigación universitarios, competitivos y no competitivos. Obras suyas han servido de fundamento a distintos fallos judiciales en el Tribunal Constitucional de Chile, en 2 oportunidades en la Corte Suprema del Perú y en los juzgados de Bolivia. El Congreso peruano le encargó y publicó una obra sobre derecho ambiental en el Amazonas, del cual también hago un paréntesis porque yo lo conocí a él primero por su obra que personalmente. En el 2009, me parece, llega a mi oficina, en mi escritorio, un libro que decía, pues, este tema de derecho ambiental en el Amazonas, Javier Pulseda Moreno. Y entonces lo empecé, antes cuando uno agarra un libro, primero lo va hojeando antes de leerlo. Y después lo leo, lo empecé a leer y ¿quién era? Yo pensé que era peruano, que hablaba sobre la Amazonía, pues resulta que no, y que el Congreso le había encargado este trabajo. Lo conocí muy posterior cuando la Universidad Ricardo Palma le dio un honoris causa. Ahí nos pudimos conocer ya personalmente, pero es un caso muy interesante eso, conocerlo por su obra y después conocer al autor y establecer con él no solamente un vínculo pues académico, sino también de amistad personal. Ahora, entre sus méritos profesionales, ha participado como experto en 18 comisiones parlamentarias sobre reformas legislativas. En 2010 recibió el premio Prócer José Faustino Sánchez Carrión, máxima distinción del Colegio de Abogados de la Libertad, orden de la que es además colegiado de honor. Colegiado de honor del Colegio de Abogados de Lima, ya sabemos, fundado en 1779. Árbitro de las Cortes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Tribunal Arbitral de Barcelona, Corte de Arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje y Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Vocal de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, elegido por el Gobierno del Principado de Asturias entre expertos de reconocimiento prestigio. Acá vienen los otros méritos, aquellos que se salen ya de lo académico, pero yo voy a citar una frase de mi abuelo, Óscar Miro Quesada de la Guerra, Raxo, que fue catedrático en la Facultad de
letras aquí, ¿no? Y que fue el que introdujo el estudio de la criminología en el Perú. Algo que tiene que ver ahora con lo que llamamos extensión universitaria. Raxo, Óscar Miro Quesada de la Guerra, decía: si el pueblo no puede ir a la universidad debe ir al pueblo. Y entonces, pues precisamente inició la divulgación periodística sobre ciencias y ciencias sociales en general a través de un medio de comunicación. Pero esta es una frase que hay que retomarla a los sanmarquinos, porque con esa generación de profesores, donde estaba Víctor Andrés Belaúnde, entre otros, salían como alumnos para dar clases a los obreros, para dar clases a los trabajadores, para dar clases a los campesinos. La Universidad de San Marcos tiene que ser acogida por el pueblo peruano por su origen y por su razón de ser. Entonces, bueno, Javier ha escrito un montón de artículos, ha llevado la universidad al pueblo también, y ahora se lleva mejor por internet. Por ejemplo, en el periódico El Debate, en Nueva España, El Confidencial, Confilegal, ha sido colaborador del ABC, La Vanguardia, ¿no? Periódicos del grupo editorial de Prensa Ibérica, Expansión, Confidencial Digital, ha tenido también, ha participado en un espacio de radio, y por supuesto, lo que destaco nuevamente es su calidad de haber sido cónsul del Perú, y para decir, cuando él me contó, y probablemente va a hablar algo sobre eso, ¿no? Esa experiencia que tuvo el contacto con nuestro país. Y también algo que aquí me llama la atención, que podría verse de manera distinta, pero parece que en Asturias tiene una función importante de carácter social, de carácter popular. Fue pregonero del Día de Asturias en Barcelona y conferenciante inaugural del 52 Congreso Internacional de la Asociación de Licenciados y Doctores Españoles en Estados Unidos. Precisamente, señora rectora, los honoris causa se otorgan no solamente por razones académicas, porque puede ser otorgada a personas que han contribuido con el país, que han contribuido con su obra, con su vida, para mejorar la condición humana. Pero en este caso estamos otorgando un honoris causa a una persona que, además de tener un carácter amplio, abierto, deseo de servir a los demás, es evidentemente un académico que ha contribuido al derecho en todos los países de Hispanoamérica e incluso en los Estados Unidos. Muchas gracias, señora rectora, por permitirme decir estas palabras sobre Javier. Y por supuesto, Javier Junceda Moreno, bienvenido pues a nuestra histórica, ¿no?, y magnífica Universidad de San Marcos.